En este tercer problema nos dicen, un sistema cilindro-pistón contiene 2 kilogramos de refrigerante número 12 a 10 grados Celsius y un 90% de calidad. El sistema sufre una expansión politrópica hasta 100 kilopascales, durante la cual gana 52.5 kilojulios de calor. Determinar cuál es la temperatura final del sistema. Entonces, vamos a ir viendo por pasos qué es la información que nos están dando. Básicamente tenemos acá el sistema, ¿verdad? Que sería el del cilindro pistón. Acá adentro van a estar esos 2 kilogramos de refrigerante de R12, que son esta masa que coloca acá como de 2 kilogramos. Nos dicen que la temperatura era 10 grados Celsius y que la calidad era de un 90%. Entonces recuerden que con este dato que nos están dando acá de calidad, de 90% ya nosotros podemos determinar que nosotros nos encontramos en un sistema de mezcla, ¿verdad? Y tenemos prácticamente definido el inicio de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nos dan la temperatura y nos dan una calidad. Ya con eso nosotros podemos definir completamente nuestro sistema. Luego nos dicen que el sistema sufre una expansión politrópica hasta 100 kilopascales. Y entonces, durante esa expansión, ¿verdad? Del pasar del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que va a suceder? Que el sistema va a ganar 52.5 kilojulios de calor. Entonces, esto es, como vamos a ver más adelante, 52.5 kilojulios de calor es un valor muy importante, porque gracias a ese valor es que nosotros vamos a poder determinar cuál es la temperatura final del sistema mediante un proceso de iteración. Ahora bien, ¿por qué es que aquí tenemos que realizar un proceso de iteración? Básicamente porque no tenemos condiciones ni suficiente información para poder definir el estado 2. Es decir, el estado 1 ya yo lo pude definir. Y esto que coloqué aquí de color verde son las propiedades termodinámicas del refrigerante R12, ¿verdad? Que podemos encontrar en la página 775. Sin embargo, cuando vemos el estado número 2, vemos la presión, solamente nos dan eso, no tenemos una calidad, no tenemos una temperatura, bueno, la temperatura es justamente lo que nos consultan, no hay un valor, ¿verdad? No hay como un volumen específico que yo pueda sacar ahí, no tenemos en realidad, ¿verdad? Un valor al cual nosotros podamos intuir, ¿verdad? O determinar de forma tal que podamos definir este sistema número 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esas propiedades, como les mencioné, de presión, ¿verdad? De entalpía, de volumen específico, las encontré en esta página. Entonces, básicamente son las propiedades que se encuentran a una temperatura de 10 grados Celsius. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para terminar de conocer por completo nuestro sistema 1? O es lo primero que vamos a hacer, terminar de conocer todos los valores que estén asociados al estado 1. Entonces, a ese estado 1, estas son las ecuaciones, ¿verdad? De los estados o de las propiedades que nos hacen falta conocer. Básicamente, entonces nosotros podemos decir que la entalpía en el estado número 1 sería igual al HF que lo habíamos colocado, que lo sacamos de tablas como 45,375, más la calidad, que la calidad ahí dice que es 0,90 por el Hg, que es 191,740 menos el HF, que ese HF sería igual otra vez, esos 45,375. Entonces voy a poner un momentito esto para acá. Entonces menos 45,375 y al meter eso a la calculadora nos va a decir que la entalpía, ¿verdad?, del sistema en el estado 1 va a ser igual a 177,1 kilojulios por kilogramo. Entonces, esas son las condiciones de entalpía en mi estado 1. De forma análoga, ¿verdad? Utilizando estos valores de volumen específico,
este correspondiente para el volumen específico del líquido saturado y este del volumen específico del vapor saturado, los colocamos en esta expresión que tengo por acá y al meter esto de igual manera a la calculadora, vamos a obtener que el volumen específico de mi sistema en el estado 1 es igual a 0,03689 metros cúbicos por kilogramo. Y seguidamente, utilizando esta otra ecuación, ¿verdad? Que ya la vieron en teoría, vamos a poder determinar, utilizando el valor de entalpía que acabamos de determinar, la presión que caracteriza mi sistema en el estado 1, es decir, esta presión, pero esta presión en kilopascales, y el volumen específico que acabamos de determinar, vamos a obtener que la energía interna del estado 1 es 161,48 kilojulios por kilogramo. Ahora bien, como les mencioné, no tenemos condiciones para conocer por completo mi sistema número 2. No tenemos tanta información. Y aquí, entonces, sabemos que vamos a tener que iterar. Entonces, para iterar, vamos a recordar primero y vamos a hacer un diagrama. Entonces, básicamente tenemos que, recordemos de la clase anterior que estos gráficos, ¿verdad? Son los que determinan el comportamiento de temperatura en función del volumen específico de una sustancia pura. Entonces, recordemos que esta línea de acá, en esta sección que estoy señalando, correspondía a los valores de líquido saturado. Llegábamos al punto crítico y del punto crítico hacia la derecha íbamos a tener los valores sobre esta línea de vapor saturado. Lo que estaba aquí antes era líquido comprimido o superenfriado y lo que está de este otro lado era un vapor sobrecalentado. En la región del medio lo que tenemos es una mezcla. Entonces, cuando nosotros hacemos un gráfico de temperatura en función del volumen específico, tenemos que recordar, o algo que tal vez no les mencioné en la clase anterior, es que, aunque se puede intuir, recordemos que el punto crítico son las condiciones para una sustancia pura en las cuales la temperatura y la presión son más altas. Es decir, si yo dibujo estas líneas, que lo que me hacen es indicar que en este sistema la presión, o este es el modelo, ¿verdad?, que se obtiene cuando la presión es constante, se obtiene esta curva, o a otra presión constante, sería esta otra P1. Básicamente, siempre entre más cercana esté estas líneas del punto crítico, significa que la presión en este caso es más cercana a la presión crítica. Entonces, de esta forma podemos deducir que siempre entre más cercana esté la línea al punto crítico, la presión va a ser mayor. Es decir, se cumple que la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Para qué estoy haciendo esto? Básicamente porque yo ya conozco mi estado inicial del sistema. Es decir, yo sé que mi sistema al inicio es una mezcla. Entonces, yo puedo venir y colocar un punto acá, que lo elegí, y yo sé que aquí adentro ese punto corresponde a una determinada temperatura. ¿A cuál temperatura específicamente? A los 10 grados Celsius que me decía el problema. Y que a esa temperatura y a esta presión, ¿verdad?, yo obtengo también un volumen específico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Como vamos a tener que iterar, tenemos que empezar a batear, pero que sea un bateo con sentido la otra propiedad, por ejemplo, la temperatura. Entonces, yo sé que P2, ¿verdad? Que aquí le llamé P2, que eso sí me lo daban en el problema, que la presión del sistema en el estado 2 iba a ser de 100 kilopascales, es decir, la presión en el estado 1 me la definían como 423,30 kilopascales. La presión del sistema en el estado 2 me la definieron como 100 kilopascales. Es decir, mi presión 1 es mayor que mi presión 2. Entonces, necesariamente yo sé, ¿verdad?, que si yo me muevo sobre esta curva o sobre esta curva, cuando yo me mueva sobre esta curva, los valores de temperatura van a ser menores. Es decir,
que como la presión 1 es mayor que la presión 2, la temperatura 2 debe ser menor a la temperatura 1. ¿Esto en qué me va a ayudar? En que si ya yo conozco que la temperatura 1 es de 10 grados, yo voy a empezar a darme valores para iterar menores a los 10 grados. Es una forma de poder intuir, por ejemplo, con qué valor empiezo yo a iterar, cuál valor. Entonces, conocer la termodinámica de mi sistema me va a permitir darme un valor que tenga sentido termodinámico. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿por qué usted coloca el punto 2 aquí directamente sobre la región, ¿verdad?, del vapor sobrecalentado y no lo coloca acá como si todavía fuese una mezcla? ¿O por qué no lo coloca acá como si fuese un líquido comprimido? Tienen razón, a ustedes les puede surgir esa duda. Pero lo importante es ver que en cualquier región que esté en mi sistema, en el que quede mi sistema 2, siempre la temperatura va a ser menor que en el sistema 1, ¿cierto? Porque uno estaría leyendo aquí los valores de temperatura. Entonces, otra pista que uno puede tener o tomar en cuenta es que sabemos que en nuestro sistema la masa es constante, ¿cierto? Aquí el sistema no tiene ningún lugar para que la masa se esté escapando. Entonces, básicamente, como nosotros podemos definir que en nuestro sistema la masa es constante y está sufriendo una expansión, ¿verdad? De aquí a acá, el sistema sufre una expansión, el volumen aquí es mayor que el volumen acá. Entonces, y como el volumen acá es mayor que el volumen acá, eso significa que el volumen específico en el estado 2 va a ser mayor que el volumen específico en el estado 1. Y si recordamos de las tablas termodinámicas, si nos fijamos en los valores que se reportan para cualquier temperatura y para cualquier sustancia, los volúmenes específicos del vapor son mayores que los volúmenes específicos de los líquidos. Y a su vez también son mayores que los volúmenes específicos de lo que se le llama como la mezcla, que ahí en las tablas vienen como FG. Entonces, eso también nos permite determinar que yo espero, ¿verdad?, que este V2 sea más grande que V1, de forma tal que para cumplir que V2 sea más grande que V1 ya me elimina la opción de que se encuentre de este lado. Todavía está aquí como que podría ser por aquí una mezcla o ya vapor sobrecalentado. Pero que lo importante es que ustedes sepan que lo que tenemos que darnos es una temperatura mayor. Y lo que les estoy dando, tanto lo de la presión como lo de las masas, es simplemente elementos que les van a ayudar a resolver más rápido el problema. ¿Por qué? Porque se van a poder dar un mejor valor para iterar. Voy a apuntar eso entonces. Voy a apuntar básicamente que como la masa es constante, ay, perdón. Entonces tenemos que como la masa es igual a una constante y sabemos, ¿verdad? Y sabemos que el volumen 2 es mayor que el volumen 1, eso implica que el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico 1. Si no lo recuerdan, recordemos cómo es que surge ese volumen específico. Recordemos que el volumen específico es el volumen entre la masa. Tenemos un sistema en el cual la masa se está manteniendo constante y tenemos un volumen, por ejemplo, aquí 2, 2 y una masa en 2. Entonces, tenemos que el volumen 2 es mayor en comparación a la otra igualdad que podríamos establecer de que el volumen 1, el volumen específico 1, volumen 2 entre la masa 1. Pero M1 y M2 son iguales. Entonces, entre más grande sea el valor del volumen, del volumen del sistema, más grande va a ser el volumen específico, por consiguiente. Acá déjenme corregir nada más porque aquí tengo que poner V1. Entonces, es así como podemos nosotros determinar que M1, ¿verdad?,
es igual a M2 y que esto es igual a M. Entonces, quien tenga mayor volumen, por consiguiente, va a tener el volumen específico más grande. Y eso ya me va a dar una idea, ¿verdad?, de dónde colocar ese punto 2 en la gráfica. Entonces, yo sé que el punto 2 tiene que tener un volumen específico mayor que el volumen específico 1. Esto simplemente es como para saber a partir si de esos 10 grados Celsius que tiene mi sistema en el estado 1, si debería de subir o de bajar la temperatura en este estado número 2. Ahora bien, recuerden que también nos decían que nuestro sistema era o sufría, ¿verdad?, una expansión politrópica. Entonces, recuerden que en el problema 1 de los ejercicios que estamos haciendo el día de hoy, habíamos llegado a una forma general para cuando el exponente no era 1 de el trabajo, de cómo era esa expresión, ¿verdad?, para trabajo politrópico. Entonces, y también debemos de recordar lo siguiente. Básicamente, recordemos que cuando nos dicen que el sistema, ¿verdad?, está llevándose a cabo o está sufriendo una expansión politrópica, nosotros podemos decir que entonces la presión por el volumen elevado a la n va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, cuando eso es cierto, nosotros podríamos plantear básicamente que la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual a la n, va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la n. Y de aquí, si nosotros despejamos para tener presión de un lado y volumen del otro, tenemos que la presión 2 entre la presión 1 es igual al volumen 1 entre el volumen 2 elevado a la n. ¿Y qué es lo que queremos sacar? Lo que queremos es determinar cuál es el valor de este n, ¿verdad? Porque en el sistema, en este caso, es la forma en la que vamos a poder saberlo. Entonces, básicamente, esto implica que para poder despejar yo ese n, lo que hago es que utilizo logaritmos, ¿verdad?, a ambos lados. Entonces va a ser como el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1. Y hago lo mismo de este otro lado, ¿verdad?, de los volúmenes. Pero lo voy a pasar de una vez a dividir. Entonces, dividido entre el logaritmo de el volumen específico 2 entre el volumen específico 1. Esto va a ser igual a n, ¿cierto? Entonces, ustedes se pueden estar preguntando por qué cambia de volumen a volumen específico, ¿verdad? Esto es simplemente porque en las tablas termodinámicas a lo que nosotros nos reportan es el volumen específico, entonces es más simple trabajar, pero no importa. Recordemos que si no, podemos traernos esto para acá abajo y recordar básicamente que esta parte de aquí que yo voy a tener como un logaritmo de volumen 1 entre volumen 2, esto es igual al logaritmo del volumen 1, pero ese volumen 1 que sería la masa 1 por el volumen específico 1, dividido entre el volumen 2, pero ese volumen 2 que sería la masa 2 por el volumen específico 2. Y como M1 es igual a M2, yo lo voy a poder cancelar. Y entonces es así, de donde me queda, por ejemplo, que el logaritmo de V1 entre V2 es cierto. Entonces, vamos a tener que el logaritmo de P2 entre P1 es igual al logaritmo de V1 entre V2 elevado a la n. Y entonces,
que n va a ser igual al logaritmo de P2 entre P1 dividido entre el logaritmo de V1 entre V2. Y de aquí a esta ecuación que acabamos de obtener, le vamos a llamar como que esta es nuestra ecuación número 1. Entonces, esta expresión de acá va a ser nuestra expresión número 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Ok, de acá yo no conozco este volumen que tengo por acá, ni tampoco conozco el n. O sea, tengo dos incógnitas y solamente una ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, ¿qué es lo otro que yo conozco? Entonces, vamos a pensar en lo del trabajo que les comenté al inicio. Entonces, yo sé que, por ejemplo, el trabajo de pasar del estado 1 al estado 2 para un proceso politrópico es P2, V2 menos P1, V1, dividido entre 1 menos N. Ya esto lo habíamos verificado del problema número 1, ¿verdad? Entonces, si igual cambiamos estos volúmenes a volúmenes específicos, vamos a tener que el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión en 2 por el volumen específico en 2 por la masa. No voy a poner masa 2, ¿verdad? Porque ya saben que se mantiene constante. Menos la presión en 1 por el volumen específico en 1 por la masa. Dividido entre 1 menos n. Es decir, que el trabajo de 1 a 2 es igual. Voy a sacar a factor común la masa. La masa por la presión 2, volumen específico 2 menos la presión en 1 por el volumen específico 1 dividido entre 1 menos n. Ok, ahora voy a preguntarle exactamente lo mismo. ¿Qué me hace falta o qué yo no conozco de acá? No conozco este valor de n, ¿verdad? No conozco tampoco este valor de aquí y tampoco voy a conocer, por tanto, el valor que corresponde a ese trabajo, ¿verdad? Entonces, yo podría venir y sustituir esta n aquí abajo, pero me quedaría una expresión muy grande, entonces no lo voy a hacer, sino que lo voy a ir siempre haciendo por pasos. Pero veamos que aunque yo sustituya este n acá, sigo desconociendo el volumen específico 2 y el trabajo, ¿verdad? Entonces voy a darme otra ecuación. Y vamos a pensar en, por ejemplo, la expresión de la primera ley de la masa de control. Entonces esta es la expresión para de la primera ley para una masa de control. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que nos dice esa primera ley? Que la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1 es igual al calor de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2. Y aquí ya tengo algo que yo sé que conozco. ¿Y qué es ese yo sé que conozco? Es justamente este valor de acá, es este calor. Porque recuerdan que al inicio del ejercicio nos decían que había ganado un calor de 52,5 kilojulios. Entonces, como ya yo sé ese valor de calor, lo que voy a hacer es justamente despejarlo para que me quede ese Q12 solito. Entonces va a ser como que Q12 va a ser igual a la masa por U2 menos U1 dividido entre el trabajo de 1 a 2. Entonces, perdón, aquí sería más el trabajo de 1 a 2. Entonces, de ahí tengo otra expresión. Entonces, a esta expresión que tengo por acá, le voy a llamar como la expresión 2. Entonces, a esta expresión la voy a llamar la 2 y a esta otra le voy a llamar la 3. Esta expresión es la expresión 2 y esta expresión es la expresión 3. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como les mencioné anteriormente, voy a apuntarles aquí cuáles son los pasos que nos vamos a dar. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar es suponer
una T2. O sea, suponer una temperatura, y ya sabemos que esa temperatura que estemos suponiendo tiene que ser inferior o menor a los 10 grados. Una vez que yo suponga esa temperatura 2, yo puedo determinar el volumen específico 2, la energía interna 2, para 100 kilopascales, ¿verdad? Porque esa era la condición de presión en nuestro sistema en el estado 2. Una vez que ya yo tengo eso, ¿qué voy a hacer como paso número 3? Voy a evaluar el valor de la ecuación 1. Es decir, estoy determinando aquí ahí n. Y recuerden que en la otra yo usaba n para calcular el trabajo. Entonces voy a evaluar ese valor de que yo encontré de n en la expresión número 2. Y ese sería el trabajo de 1 a 2. Y como punto número 5 voy a evaluar en la expresión número 3. Y en la expresión número 3 recuerden que íbamos a encontrar el calor de 1 a 2. Y aquí es donde yo puedo tomar mi decisión. ¿Por qué? Por ejemplo, si me da que el calor es igual a los 52,5 kilojulios o muy cercano, ¿verdad? Que eso era lo que nos decía el problema. La temperatura 2 que yo supuse es correcta y eso ya me valida todos mis demás resultados. Pero ¿qué puede pasar? Que ese calor sea diferente a los 52,5 kilojulios. En ese caso, tengo que darme una nueva T2 y volver a empezar mi conjunto de pasos. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Vea que lo primero que tenemos es que suponer una T2. ¿Por qué yo tengo que suponer una T2? Porque a través de la suposición de esa temperatura 2, yo puedo saber cuánto vale este volumen específico. Y así averiguo este N. Una vez, ¿verdad? Porque recordemos que las tablas termodinámicas lo que nos dan es presión, temperatura, volumen específico. Entonces, a través del sistema que les mostré anteriormente, algo fácil que nosotros podemos suponer es esta temperatura y empezar a darnos valores de esa temperatura. Es por eso que lo estamos haciendo. Entonces, me doy una temperatura, ¿verdad? A esa temperatura le va a corresponder un volumen específico 2 y así voy a calcular N. Ahora bien, con ese N y ese volumen específico ya yo voy a poder determinar este trabajo. Y con ese trabajo, la energía interna 2 yo la puedo sacar, porque si ya sé el volumen específico 2, sé la entalpía en 2, puedo saber este U2, no va a ser problema, ya puedo sacar este calor. Y ese calor es el que yo comparo contra lo que el problema me da. Entonces, esta serie de pasos son las que tenemos que repetir de una u otra forma cuando nos dan problemas que implican iteración. Entonces, ¿cuántas veces vamos a iterar? Porque, por ejemplo, muchas veces uno itera varias veces y no llega al resultado correcto. Puede que la profesora en el examen les indique, ¿verdad? Hágame 3 iteraciones, por ejemplo, o hágame 2 iteraciones. Eso va a depender, ¿verdad? Lo importante es ver que ustedes sepan cómo se resuelve el ejercicio. Que lleguen al valor como tal, exacto, no es lo importante acá. Lo importante es que uno pueda reconocer que ustedes pueden demostrar que saben cómo hacer un problema de suposición. Entonces, vamos a empezar a seguir este conjunto de pasos. Entonces, nuestro primer paso era suponer una temperatura 2. Recordamos que en nuestro sistema estaba a 10 grados y dijimos, ok, vamos a darnos un valor inferior a esos 10 grados. Si uno se fija en las tablas termodinámicas para una presión de 0.1 megapascales, que sería lo mismo que los 100 kilopascales, ¿verdad? Que están acá. Tenemos temperaturas, tenemos ciertos valores dados de temperatura. Por ejemplo, tenemos condiciones a 0, a menos 10 y a menos 20 grados. De ahí podemos sacar siempre esos volúmenes específicos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con nuestra primera iteración. Entonces, esta va a ser nuestra iteración número 1.
Entonces, de las tablas, yo puedo saber que si la temperatura 2 es igual a 0 grados Celsius, ¿verdad? Esta es la suposición que estoy haciendo, a una presión de 100 kilopascales, yo estoy en, o eso corresponde a un vapor sobrecalentado. Entonces, de las tablas de vapor sobrecalentado, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a poder leer ese volumen específico 2, que va a ser igual a 0,18 2648 metros cúbicos por kilogramo. Voy a poder leer también H, que H es 191,765 kilojulios por kilogramo, y utilizando la ecuación que les puse anteriormente, ¿verdad? De U2, vamos a poder determinar que esa U2, que era igual al volumen, vamos a ver, aquí lo tengo, que es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico. Voy a llevármela. Entonces aquí sería para las condiciones en 2, ¿verdad? Entonces conocemos la entalpía en 2, la presión en 2 y el volumen específico en 2, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 173,5 kilojulios por kilogramo. Entonces ya ahí tengo mis condiciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que el paso número 2, ¿verdad? De mis problemas de iteración decía, supongo T2, ya eso lo hice. Determino, ¿verdad? U2, V2, que eso voy a leerlo directamente de tablas termodinámicas, ¿verdad? Esta. Y U2, la energía interna, lo puedo determinar a partir de la entalpía que yo determino también en tablas, a la presión que corresponde. Y ahora voy a evaluar esos valores en 1 para obtener N, luego los voy a evaluar en 2 para obtener el trabajo, y luego ese valor lo voy a evaluar en 3 para obtener el calor y compararlo así con estas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluarlo en 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúo esas condiciones en 1, básicamente sería que N es igual al logaritmo, y recuerden que era P2 entre P1, ¿verdad? Entonces va a ser de 100 entre 423,30 dividido entre el logaritmo, y luego eran de los volúmenes específicos, entonces sería de 0,03689 entre 0,182648. Cuando ustedes meten eso a la calculadora, les va a dar que el valor de este N es igual a 0,9. Es decir, el valor, ¿verdad?, de ese exponente de la expresión que tenemos cuando los procesos se definen como politrópicos es 0,9. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Que en la expresión 2 utilizábamos ese valor. Entonces, la expresión 2, que era la del trabajo, de 1 a 2, ¿qué tendríamos? Sería básicamente la masa, recuerden, voy a ir sustituyendo los valores, que serían 2 kilogramos por los 100 kilopascales por el volumen específico en 2, ¿verdad? Que sería 0,1826
48 menos la presión en 1, 423,30 por el volumen específico, que ese volumen específico era 0,03689 dividido todo entre 1 menos n, pero recuerden que el n es 0,9. Entonces, cuando yo meto todos esos datos a la calculadora, llego a que el trabajo de 1 a 2 sería igual a 52,89 kilojulios. Y ahora recuerden que yo usaba ese trabajo, ¿verdad? Para en la expresión 3 poder determinar y comparar el calor. Entonces, básicamente que el calor de 1 a 2 sería igual a 2 kilogramos por 173,5 menos 161,48. Esto está en kilojulios por kilogramo, más 52,89 kilojulios. Y me daría entonces que ese calor es igual a 76,9 kilojulios. ¿Qué es lo que pasa? Que este valor que yo acabo de obtener es mayor que lo que me decía el ejercicio que yo había suministrado. Es decir, este valor que yo estoy obteniendo es mayor que los 52,5 kilojulios que el problema me decía que yo había suministrado. Es decir, para yo poder realizar este cambio, si yo hubiera llegado a una temperatura de 0 grados Celsius, habría suministrado 76,9 kilojulios en lugar de 52,5 kilojulios. Entonces, eso nos dice que debemos de hacer una segunda iteración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa segunda iteración. Aquí teníamos la número 1. Aquí vamos a hacer la número 2. Entonces, básicamente, me voy a fijar nuevamente en la tabla. Y en la tabla aparece el valor, después del 0 para el refrigerante, 12 sobrecalentado, aparece el valor de menos 10. Entonces, para una temperatura 2 igual a menos 10 grados, para una presión de 100 kilopascales, que las tablas los van a encontrar en megapascales, entonces sería 0.1 megapascales, tengo unas condiciones 2 de volumen específico 2 igual a ¿qué? Sería a 0,17 5223 metros cúbicos por kilogramo. Una entalpía 2 igual a 185,839 kilojulios por kilogramo. Y con esto puedo sacar, ¿verdad? Que sería una U2 igual a 163,22 kilojulios por kilogramo. Entonces, con estos valores vuelvo a hacer lo que hice anteriormente, ¿verdad? De irlo metiendo a cada una de las ecuaciones. Yo les voy poniendo los resultados que dan. Entonces, básicamente sería que cuando yo meta esos resultados o esos valores que acabo de encontrar en tablas en la ecuación número 1, voy a encontrar que n es igual a 0,953. Voy a encontrar, perdón, ese es el de la próxima iteración. Voy a encontrar que n es igual a 0,926, o sea, ese exponente, ¿verdad? Del proceso. Voy a encontrar cuando meta eso en 2, que el trabajo de 1 a 2 es igual a 51,53 kilojulio
kilojulios. Y en 3 estaría encontrando que el calor es igual a 65,21. Es decir, nuevamente hice una iteración, pero el valor al que estoy llegando sigue siendo mayor que 52. Sigue siendo mayor que 52,5 kilojulios, ¿verdad? Que es lo que yo ando buscando. Pero podemos ver una cosa. Entre más estoy disminuyendo yo la temperatura, más me estoy acercando a ese valor. Entonces, porque recuerde que partimos, el sistema al inicio estaba en 10 y según las suposiciones que hicimos a través de nuestro diagrama de fases, la temperatura tenía que ser menor, ¿verdad? Esa temperatura 2 que yo ando buscando, ¿verdad? Esta temperatura 2 que yo ando buscando para que los resultados me den bien, yo sé que debe ser menor a T1. Entonces, como esa temperatura 2 debe ser menor a 1, ¿qué fue lo que hice? Primero supuse que era 0, luego supuse que era menos 10. Y veo que no llego, pero sí me acerco. Entonces, en la tercera iteración, voy a suponer que es menos 20. Ahora, tal vez ustedes se están preguntando, ¿y cómo está escogiendo ese 0, menos 10 y menos 20? Los estoy escogiendo de forma tal que no tenga que estar realizando interpolaciones, sino que los estoy leyendo. Son los valores que veo que para el refrigerante 12 sobrecalentado, por debajo de 10, tengo esos valores. Entonces, voy a hacer ahora la iteración número 3. Para esa iteración número 3 voy a utilizar que la temperatura 2 es igual a menos 20 grados. Igual a una presión, ¿verdad? De los 100 kilopascales, pero ya les dije que esta presión no la van a encontrar tal cual, sino que van a encontrar 0.1 megapascales, que es lo mismo. Entonces, para esas condiciones, tengo que el volumen específico 2 es igual a 0,167702 metros cúbicos por kilogramo. Voy a encontrar que mi entalpía 2 es igual a 179,987 kilojulios por kilogramo. Igual, utilizando la fórmula, ¿verdad? De U, voy a encontrar que U2, que la energía interna, es igual a 163,22 kilojulios por kilogramo. Ahora, meto esos valores en la ecuación 1 y esos valores, una vez en la ecuación 1, me dicen que mi N es igual a 0,953. Meto ese N en la ecuación 2 y me dice que entonces mi trabajo de 1 a 2 es igual a 49,13 kilojulios. Y en 3 tengo que el calor de 1 a 2, utilizando esos valores, ¿verdad? En la ecuación número 3 es igual a 52,61 kilojulios. Entonces, este valor, si bien es diferente un poquito a lo que yo ando buscando, porque recuerden que el valor que yo ando buscando es 52,5 kilojulios. Pero es casi ese valor, es aproximadamente ese valor. El porcentaje de error que tiene es de un 2%. Entonces, perdón, de un 0,2%. Entonces podemos darnos como satisfechos a esa temperatura. Entonces vamos a decir entonces que la temperatura 2 de nuestro sistema es igual a menos 20 grados. Ustedes claro que podrían seguir iterando, pero ya no tendría mucho sentido, ya estamos en un porcentaje de error bastante bajo, como para
decir que esa temperatura entonces es menos 20 grados, que era justamente, ¿verdad?, lo que nos preguntaban. Determine cuál es la temperatura final de este sistema. Entonces, recapitulando en el problema, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que decían que teníamos un sistema en el cual aquí había una masa de 2 kilogramos que sufría una expansión politrópica y de esta forma entonces ahora iba a necesitar un espacio más grande. No sé cuánto es este volumen, ¿verdad? Nunca me lo mencionan, como para yo a partir de ese volumen y sabiendo que la masa es constante, porque por ejemplo, si a mí me hubieran mencionado este volumen, yo hubiera fácilmente podido yo hubiera podido determinar este volumen específico 2, porque yo hubiera dicho, ok, volumen 2 entre la masa 2, porque sabía la masa 2, porque la masa 2 es igual a la masa 1, que es igual a los 2 kilogramos. Y si yo supiera este V2, ya sé V2, entonces con P2 y V2 tengo definido mi sistema y me hubiera ahorrado toda la iteración. El problema es que no lo tengo. Es decir, esta información yo la desconozco. Desconozco esa información como de un volumen, no me hablan nada de calidad, entonces yo no sé cómo está mi proceso acá. Puedo suponer, ¿verdad? Hacer conjeturas de, ok, posiblemente es un vapor sobrecalentado, pero digamos, tenemos que probarlo, no sabemos mucho de nuestro sistema, ¿verdad? Solamente sabemos que la presión ahí es de 100 kilopascales. Entonces, en esos casos en los que ustedes ven que no tienen información para poder definir su sistema, es un indicativo de que hay que hacer iteración. Entonces, recuerden que básicamente esto lo saqué de tablas termodinámicas. A partir de esas tablas termodinámicas, vine y saqué el valor de la energía interna y el valor del volumen específico. ¿Por qué? Porque sabía que los iba a llegar a necesitar, ¿verdad? Luego en las iteraciones. Pero acostúmbrense a sacarlos. Digamos, ustedes definen un sistema y entonces saquen todas las propiedades para ese sistema mejor. Y el diagrama, ¿verdad? Es muy importante qué temperatura empiezo yo a suponer, si una mayor o una menor, independientemente que yo no sepa si el sistema se me viene para acá o sigue siendo como una mezcla, yo sé que la temperatura es menor, entonces a partir de eso yo puedo empezar a suponerlo. Y una vez que estamos ahí, recordamos que como nos decían, que nuestro sistema era un proceso de expansión, ¿verdad? Pero esa expansión no era cualquier expansión, sino que era una expansión politrópica. Recordamos que entonces esta expresión debe de cumplirse, pero no nos dicen cuál es este n, ni tenemos suficiente información como para poder determinarlo de otra forma, entonces lo tenemos que dejar como una incógnita, pero también sabemos que los procesos que son politrópicos, esta expresión es válida, ¿verdad? Ya la habíamos demostrado en el ejercicio número 1, y la dejamos expresada en términos de volumen específico 2 y volumen específico 1, porque esto es lo que yo leo directamente de las tablas, y a través de la primera ley de masa de control, logramos encontrar una expresión que me iba a relacionar ese calor que a mí me mencionaban desde el inicio con los valores de iteración que yo me estoy dando. Entonces, básicamente aquí lo que yo también desconocía era U2, ¿verdad? Y el trabajo en 2. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Me supuse siempre una temperatura. ¿Por qué supuse siempre una temperatura? Porque así yo ya sé que con una presión y una temperatura yo ingreso a tablas. Entonces, con eso, yo básicamente lo que hacía era leer, voy a dejarlo aquí como más explícito, el volumen específico 2 y la entalpía. Y la entalpía 2 a 100 kilopascales, que en las tablas no viene 100 kilopascales, viene como 0,1 megapascales. Y con esos valores, entonces yo procedí a determinar esa U2, ¿verdad? Con la expresión de que H2 menos P2 por V2. Y así, ya yo conociendo ese valor, ¿verdad? De U2, yo podía venir, porque vean que aquí en uno yo necesitaba el V2, entonces evaluaba primero para ese N, luego una vez que ya sabía este volumen específico 2 y por lo tanto este N, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Venir y calcular este otro trabajo. ¿Por qué? Porque entonces ya yo iba a saber ese N y ya sabía el volumen específico 2. ¿Y por qué fue que calculé esta U acá? Porque aquí en esta expresión me iba a salir. Cuando uno trabaja con calor, le va a aparecer la energía interna por algún lado.
Entonces, el trabajo, perdón, que acaba de terminar con la energía interna que había determinado en este punto y comparaba contra los valores. Y así es como entonces logramos resolver el sistema.